Buen día, jóvenes. Nuevamente nos encontramos vía estas clases virtuales para poder explicar el tema que concierne a geometría el día de hoy. Quien les habla es el profesor Julio Pérez. Entonces, el tema de hoy es triángulos. ¿Ok? ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono que tiene tres lados. Lo vemos acá en la figura. Y tenemos los siguientes elementos. Tenemos al triángulo ABC. Ahí está el triángulo ABC. ¿Ok? Ahora, los vértices A, B y C, los lados A minúscula, B minúscula, C minúscula, los ángulos interiores, alfa, beta y teta, los ángulos exteriores, X, Y, Z. Y acá tenemos sus elementos como he mencionado en cada uno de ellos. ¿Ok? Ese es un triángulo. Ahora, vamos a clasificar a los triángulos primero según sus ángulos. Los primeros son, dentro de los triángulos tenemos a los triángulos oblicuángulos, y dentro de los oblicuángulos tenemos al acutángulo y al obtusángulo. Al primero, acutángulo, se le llama de esa manera, ¿por qué? Porque sus ángulos internos todos son ángulos agudos, ¿ok? No lo olviden. Y el triángulo obtusángulo, ¿por qué? Porque tiene en su interior un ángulo, al menos un ángulo que es obtuso. ¿Ok? El segundo grupo de triángulos es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene en su interior un ángulo que mide 90 grados. Y los otros dos, en este caso alfa y teta, son ángulos agudos. ¿Ok? Seguimos. Según sus lados, tenemos el triángulo escaleno, el triángulo isósceles y el triángulo equilátero. Empezamos con los dos primeros. El triángulo escaleno, ¿por qué se le llama de esa manera? Porque sus lados todos son diferentes, no lo olvides. Y el triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales, y si dos lados son iguales, los ángulos que se oponen a cada lado también deben ser iguales. Y el lado no común o el lado no igual se le llama también base. Perfecto. Luego tenemos al triángulo equilátero. El triángulo equilátero se caracteriza porque todos sus lados son iguales y todos sus ángulos también son iguales. Para el caso del equilátero, cada ángulo interno mide 60 grados, no lo olviden. Propiedades. A ver, primera propiedad. En todo triángulo se cumple de que la suma de sus ángulos internos, siempre me debe dar 180 grados. Propiedad 2. En todo triángulo se cumple que la suma de los ángulos exteriores, siempre también me debe dar, en este caso, 360 grados. Otra propiedad. La propiedad de un ángulo exterior. Supongamos el ángulo X. El ángulo X es un ángulo exterior. Un ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos interiores. ¿Quiénes? Alfa y teta. Ahí está, mira. X es igual a la suma de alfa y teta. No el que está al costado, sino los otros dos. Algo parecido para Y. Y es un ángulo exterior. ¿A qué es igual? A la suma de los otros dos internos. No del costado, sino los otros dos. Sería alfa y omega. ¿Cierto? Ahí está. Y es igual a alfa y más omega. Perfecto. Otra propiedad. Esta propiedad se le conoce como existencia de un triángulo. ¿Y qué me dice esta propiedad? De que uno de sus lados, supongamos el lado B, para verlo en el ejemplo, el lado B debe ser mayor que la resta de los otros dos, pero menor que la suma. Mira, acá está B. ¿Dónde está B? Supongamos acá B. El lado B es mayor que la resta, pero menor que la suma de los mismos. Si escojo el lado C debe ser mayor que la resta de los otros dos, pero menor que la suma. Si escojo el lado A debe ser mayor que la resta de los otros dos, pero menor que la suma. Lo entenderemos mejor en la aplicación de esta propiedad, en los ejercicios que vienen posteriormente. A ver, propiedades adicionales. Propiedad del boomerang. Ajá. ¿Qué me dice la propiedad del boomerang? Si tengo un boomerang, ¿cierto? Un boomerang es esta figurita como ven acá. Tengo un ángulo exterior X y tengo por acá ángulos interiores alfa, teta y beta. ¿Qué me dice la propiedad? Que este ángulo exterior X
es igual a la suma de los tres ángulos internos, o sea, alfa más teta y más beta. Ahí está la propiedad. Y de la mariposa, aquí está, mira, porque esto parece una mariposita así, mira, ¿ok? Ahí está, mira. La propiedad de la mariposa me dice, ahí está, de que la suma de los ángulos en un lado, en una ala, x más y, es igual a la suma de los ángulos del otro lado, alfa más teta. Ahí está la propiedad. Del pescadito, ajá, mira, parece un pescadito, por eso se llama de esa manera. La suma de los ángulos internos, en este caso, x más y, la suma de los ángulos internos opuestos, x más y, debe ser igual a la suma de los dos exteriores, alfa más teta. Ahí está, mira, propiedad. X más y es igual a alfa más teta. Ahí está. Continuamos entonces con practiquemos. A ver, acá, aplicación de propiedad simplemente, mira, ve, problema 1, calcular x en la figura. Y tú sabes de que si sumas los ángulos internos en cualquier triángulo me debe dar 180. O sea, mi ecuación sencilla sería 6x más 4x más 8x es igual a 180. Resolviendo la ecuación, 18x es igual a 180. El 18 pasa dividiendo, x valdría 10. Sencillísimo. Calcular x. Ajá, acá son ángulos externos. Sumo los tres ángulos exteriores y me debe dar 360. Ahí tenemos la ecuación. Sumamos 12x más 12x más 12x es 36x es igual a 360 y pasa dividiendo, x valdría 10. Siguiente. En la figura calcular x. ¿Te acuerdas? Esta es una propiedad. Un ángulo exterior, uno solo, es igual a la suma de los dos interiores, ¿o no? ¿Te acuerdas? Perfecto. Entonces mi ecuación sería 6x más 4x es igual a 120. Resuelve la ecuación, 10x es igual a 120. X valdría 12. Perfecto. Problema 4. Ajá, nuevamente la misma propiedad. X más 80 es igual a 160, ¿cierto? Ahí está, mira, x más 80 es igual a 160. Pasa restando, x valdría 60. Mira qué fácil. Por acá. Ajá, mira, nos damos cuenta de algo. En este triángulo me pide hallar un lado, que es x. Acá ya no voy a sumar, sino, ¿qué hago? Voy a completar el ángulo que falta. Aquí falta un ángulo. ¿Cuánto valdría este ángulo? Mira, pero tú sabes que en todo triángulo la suma de sus ángulos es 180, ¿cierto? Si acá vale 80 más 20, tengo 100. ¿Cuánto le falta para 180? Faltaría por acá 80 grados, ¿cierto? Y te vas a dar cuenta que se convierte en un triángulo que tiene dos ángulos iguales. Y si tiene dos ángulos iguales, los lados que van al frente también deben ser iguales. Entonces se convierte en un triángulo isósceles, ¿o no? ¿Cierto? Claro, se convierte en un triángulo isósceles. Y si los ángulos son iguales, los lados también. Entonces, por deducción, x debe valer 5. Perfecto. Problema 6. Calcular el mayor valor entero para x. Ajá, aquí aplicamos existencia de un triángulo, ¿te acuerdas? X debe ser mayor que la resta, pero menor que la suma. Así, mira. Ahí está. X debe ser mayor que la resta de 7 menos 5, pero menor que la suma de 7 más 5. Vamos resolviendo. X es mayor que 2, pero menor que 12. ¿Qué valores están comprendidos? Mayores que 2, ¿cierto? Sería 3. ¿Hasta qué número? Hasta el número 11. ¿Qué me pide hallar? El mayor valor entero que va a tomar X. ¿Cuál sería el mayor valor entero? 11. Perfecto. Seguimos. Problema 7. Calcular X en la figura. Ajá, mira, ve, te das cuenta de que acá tengo un boomerang, mira, ve, ¿cierto? Hay un boomerang. Aplico el boomerang. X, ¿a qué es igual? A la suma de quién? De alfa más 60 y más teta, ¿o no? ¿Cierto? Aplicando el boomerang. X es igual a alfa más teta y más 60 ordenado. O sea, yo debo saber cuánto vale alfa más teta, lo sumo con 60 y se acabó el ejercicio. Hay que hallar alfa más teta. ¿Dónde? ¿Cómo? Sumando todo. Mira, si sumo todos los ángulos del triángulo grande, sumo todo, me debe dar 180 o no, ¿cierto? Entonces tendríamos, mira, ve acá, alfa más 2 alfa, 3 alfa, más 2 teta más teta, 3 teta, más 60 es igual a 180, mira, ese 60 pasa restando. 3 alfa más 3 teta
es igual a 120. Si lo simplifica, le sacas tercia a cada uno, alfa más teta valdría 40, ¿cierto? Alfa más teta vale 40. Pero como tú sabes de que alfa más teta vale 40, lo reemplazas. X valdría 40 más 60, ¿cierto? X valdría entonces 100 grados. Mira, ahí estamos formando ecuaciones para resolver, ¿cierto? El problema 7. Seguimos. Problema 8. Calcular X. Ajá, mira, en la figurita. Te vas a dar cuenta que en este triángulo pequeño de rojo que está marcado ahí, X es un ángulo exterior. Y un ángulo exterior es la suma de los interiores. O sea, X sería igual a alfa más teta. ¿Cierto? Entonces, para hallar X debo hallar alfa más teta. Perfecto. ¿Qué hago entonces? Seguimos. En el triángulo grande, sumo los tres ángulos que están marcados y me debe dar 180, ¿cierto? Entonces 2 alfa más 2 teta más 50 es igual a 180. Ahí está, mira, ven. 50 pasa restando. Tendríamos que 2 alfa más 2 teta es igual a 130. Y si lo simplificas, sacas mitad a todos, te quedaría de que alfa más teta vale 65. Pero da la casualidad de que alfa más teta, ¿quién es? Es X. Entonces X valdría 65. Muy bien. Seguimos. Problema 9. Calcular el mayor valor entero de X. Ya pues, existencia de un triángulo. X es mayor que la resta, pero menor que la suma, ¿cierto? Ahí está, mira. X es mayor que la resta, 9 menos 3, pero menor que la suma. Vamos resolviendo. X es mayor que 6, pero menor que 12. ¿Qué valores toma X? 7, 8, hasta el número 11. El mayor valor sería 11. Se me pide el mayor valor, ¿cierto? Problema 10. Ajá, mira, ve acá. Te darás cuenta que en este triangulito, voy a marcar a ver que lo veas, triángulo ABC, mira, triángulo ABC, ahí está, en este triángulo ABC, puedo calcular este ángulo exterior. Este es un ángulo exterior de ese triángulo. ¿Cuánto valdría un ángulo exterior? La suma de los interiores, o sea, 6x más 4x, acá sería 10x, ¿cierto? 10x, no lo olvides. Lo mismo hago por el otro lado, mira por acá. Este ángulo también es un ángulo exterior de este triángulo de acá. 6x más 4x, acá sería entonces 10x. ¿Cierto? Mira, ahí está, 10x. Entonces te darás cuenta que en este triángulo de acá al medio es un triángulo pequeño que tengo un ángulo exterior 10x, otro ángulo exterior 10x. Y 100 es un ángulo interior, hay que calcular su exterior de acá al costado. ¿Cuánto valdría lo que le falta para 180? ¿Cuánto le falta? 80. Ahora sí. Ahora sí tengo los tres ángulos externos. La propiedad de los ángulos externos, si tengo los tres, la suma me debe dar ¿cuánto? 360. O sea, 10x más 10x más 80 es igual a 360. Ahí tenemos mi ecuación, ¿cierto? Ahí está, mira. El 80 pasa restando, tendríamos 10x más 10x, 20x es igual a 280. Pasa dividiendo, se van los ceritos mejor, 28 entre 2, x valdría 14. Muy bien. Seguimos. Calcular x. Mira la mariposita, ¿te acuerdas? La mariposa me dice que la suma de 4x más 6x es igual a 80 más 40, ¿cierto? Esta es la propiedad de la mariposa. Va resolviendo, 10x es igual a 120, x valdría 12. Problema 12. En la figura, ahí está en la figura. Mira, acá aplicamos una propiedad parecida a la mariposa. La propiedad me dice, si tienes una mariposa y trazas bisectrices de uno de los ángulos de las mariposas, ahí está bisectrices, mira, alfa, alfa, teta, teta, ese ángulo X es igual, según propiedad, a ¿la mitad de quién? La mitad de los ángulos de cual no se trazó bisectriz, o sea, de A más B. Esta es la propiedad o la formulita. Profe, ¿quién es A y B? A sería 40 y B sería 60. Entonces, si aplico propiedad, X es igual a 40 más 60 entre 2. Ah, pues qué fácil, mira, me quedaría 100 entre 2, equivaldría 50 grados. Perfecto, seguimos. Ahí está. Mira, una estrella de 5 puntas. Siempre que tengas una estrella de 5 puntas, cuando sumes los ángulos de una estrella de 5 puntas, siempre me va a dar 180.
80, no lo olvides, ahí sería 5x es igual a 180, x valdría 36. Problema 14. Ajá, mira, ve, el boomerang, dos veces, está de costado el boomerang. Si aplico el boomerang en el primero, x sería igual a la suma de alfa más teta y más 60, ¿cierto? Ahí está, mira, ve. X es igual a alfa más teta y más 60. Ahora otra vez el boomerang, pero para 100. 100 es igual a 2 alfa más 2 teta y más 60. Otra vez el boomerang. Ahí está, ven. 100 es igual a 2 alfa más 2 teta y más 60. El 60 está sumando, va a pasar a restar. Tendríamos 40 es igual a 2 alfa más 2 teta. Simplificamos, alfa más teta vale 20. Pero me pedía hallar x. X acá es igual a alfa más teta, pero más 60. Pero alfa más teta, ¿cuánto me salió? 20 o no, ¿cierto? Entonces tendríamos 20 grados más 60. Ya salió x, pues. X valdría 20 más 60, 80. Seguimos. Ajá, otra vez el triángulo isósceles, ¿no te acuerdas? Mira, hay que completar lo que le faltaba, ¿cierto? Lo que le falta. ¿Cuánto le falta para 180 en todo triángulo? 70 más 40 es 110. ¿Cuánto le falta para 180? 70. Se convirtió en un triángulo isósceles, mira. Si los ángulos son iguales, los lados que van al frente también deben ser iguales. Por lo tanto, equivaldría 12. Perfecto. Problema 16. Ajá, mira, observa. A ver, ¿qué tenemos por acá? Te das cuenta que en este triangulito pequeño, X es un ángulo exterior. Y un ángulo exterior es la suma de los dos interiores. O sea, alfa más 2 alfa, 3 alfa sería igual a X, ¿cierto? Ahí está, X vale 3 alfa. Ahora hacemos lo mismo en el triángulo grandazo, en el triángulo ABC. Mira, 120 es un ángulo exterior. Es la suma de este ángulo interior más este de acá, ¿cierto? La suma de los dos interiores. O sea, 3 alfa más 2 alfa, 5 alfa más 3 alfa es igual a 120, ¿cierto? Que sería 8 alfa es igual a 120. Lo divides, ¿cierto? Lo divides ahí y te va a salir el resultado. Perfecto, ¿cierto? ¿Cuánto sería acá? A ver, sacamos acá, mire, 8 alfa es igual a 120, antes de seguir con el otro ejercicio. A ver, alfa, ¿cuánto valdría? Alfa va a ser igual, a ver, le sacamos cuarta, me queda 2, ¿cierto? Cuarta me queda 30. Mira, 30 entre 2 queda 15. Alfa vale 15, ¿cierto? Alfa vale 15. Alfa vale 15, entonces ¿cuánto valdría X? Ya reemplaza, 15 por 3 o no, ¿cierto? Si alfa vale 15, 15 por 3, 45. Perfecto. Ahí tenemos el valor de X. Listo. Seguimos en el problema 17. Mira, en la figura calcular X. Ajá. Pero te das cuenta que acá, mira, este triángulo CDE es un triángulo isósceles. Y si es isósceles, tiene dos lados iguales. Y si los lados son iguales, los ángulos que van al frente también deben ser iguales. Mira, a dos rayitas se opone X. A dos rayitas también debe ser X. O sea, este ángulo de acá debe ser X. ¿Cierto? En este mismo triángulo aplico ángulo exterior. Este es su ángulo exterior. ¿Cuánto vale un ángulo exterior? La suma de los dos interiores. X más X, acá afuera sería 2X. Mira, ahí está, vamos completando. Mira, ahí está, ahí está. Listo, mira. Seguimos. Nuevamente el triángulo BCD es isósceles. Dos rayitas, dos rayitas. A dos rayitas, 2X. A dos rayitas también por acá debe ser 2X. Ahí está. Esto también debe valer 2X. Mira cómo trabajamos. Ahorita vamos a ver. Entonces, en el triángulo BCE, observa, BCE, este de acá es un ángulo exterior, ¿cierto? Y un ángulo exterior es la suma de los dos interiores, o sea, 2X más X, el de acá sería 3X. Perfecto. Nuevamente el triángulo ACB o ABC es isósceles. A dos rayas 3X, a dos rayas acá al fondo, también debe ser 3X. Acá valdría entonces también 3X. Perfecto. Ahora sí ya puedo formar la ecuación, mira, ve. 3X más 3X más 4X en un triángulo, todo debe sumar 180, ¿cierto? Ahí está el triángulo isósceles como mencionaba hace un momento, los varios isósceles. Y conclusión, ahí está, 3X más 3X más 4X es igual a 180. 3 más 3, 6 más 4, 10X es igual a 180. Por lo tanto, X valdría 18.
Muy bien. Ahora sí, chicos, nos queda. Ahora te toca a ti número 4 del 1 al 10, ¿cierto? Enviar al correo WhatsApp. Ahí está. El lunes 28 de mayo. Está. Ahí lo tienen, jóvenes. ¿Ok? Bueno, creo que ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.